Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. ¿Qué es lo que las personas más desean en esta vida? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Éxito? Podríamos decir que al final todos anhelamos lo mismo, ser felices. Pero la verdadera pregunta es, ¿dónde buscamos esa felicidad? Muchos creen que depende de las circunstancias, de lo que tenemos o logramos. Sin embargo, la Biblia nos enseña algo muy diferente. En la enseñanza de hoy, junto al Dr. Robert Jeffress, descubriremos que la felicidad no se basa en lo que poseemos o nos falta, sino en la manera en que pensamos y en la actitud de nuestro corazón. Porque una mente alineada con la verdad de Dios puede experimentar gozo aún en medio de las pruebas, paz en medio del caos y esperanza cuando todo parece perdido. Así que trae tu Biblia, reúne a tus seres queridos y comencemos. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Elige el contentamiento sobre la comparación. Hoy vamos a hablar de la actitud que elegimos, que quizás más que ninguna otra determina nuestro nivel de felicidad en la vida, que es elige el contentamiento sobre la comparación. Nada te robará más la alegría en la vida que compararte con los demás. Y sin embargo lo hacemos todo el tiempo, ¿verdad? Nos comparamos con los demás. Ahora, cuando hablo de compararnos con otras personas, no me refiero a notar que hay gente que tiene más o cosas diferentes a las que tenemos. Obviamente eso es cierto. Hay gente con casas más grandes, salarios más altos, autos más finos que los que tenemos. No hablo de notar eso, ni tampoco hablo de tratar de apagar ese deseo, un deseo dado por Dios que todos tenemos de sobresalir en la vida. Pero a esto me refiero cuando hablo de la comparación. La comparación, escribe esto, es una actitud de insatisfacción con lo que Dios me ha dado en la vida, que me lleva a obsesionarme con tener más. Permítanme decirlo de nuevo. La comparación es una actitud de insatisfacción con lo que Dios me ha dado en la vida, que me lleva a obsesionarme con tener más. En el Antiguo Testamento la palabra para comparación era codicia. Y es interesante que el mandamiento culminante de los 10 mandamientos en Éxodo 20 no es no matarás o no cometerás adulterio o no mentirás. ¿Saben cuál es el clímax de los 10 mandamientos? No codiciarás. De hecho, Dios dijo en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Saben por qué ese es el mandamiento culminante final? Porque todos los demás pecados surgen de ese pecado. Ya sea que hablemos de la idolatría que Dios condena, o el adulterio, o el homicidio, o el robo, todo pecado surge de una insatisfacción con lo que Dios ha provisto para ti.
El profeta Miqueas entendió eso. En Miqueas 2, versículos 1 y 2, escuchen esto. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Ahora miren esto. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. En otras palabras, el robo, el asesinato de otras personas surge de la codicia. Codiciar lo que otro tiene es la base de todo pecado. Y de hecho sabían que fue la codicia, esta insatisfacción con lo que Dios ha provisto, la base misma del primer pecado cometido en el universo. ¿Saben cuál fue el primer pecado que se cometió en el universo? Se relata en Isaías capítulo 14. Vayan ahí a Isaías 14, versículos 13 y 14. Es la historia de la caída de Lucifer. Recordarán que Lucifer era parte del más alto orden angelical de Dios. Dios le había dado enormes responsabilidades sobre la creación. Era el número 2 de Dios en el universo. Pero un día Lucifer decidió que no estaba contento con ser el número 2. Quería ser el número 1. Empezó a mirar a Dios y el respeto y la reverencia que recibía de los ángeles. Empezó a mirar el trono en el que Dios se sentaba y dijo, yo podría hacer eso. Quiero lo que Él tiene. Y por eso Dios lo arrojó del cielo y se convirtió en Satanás. De hecho, en los versículos 13 y 14 encontramos la condenación de Dios a Lucifer. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Después de que Dios arrojó a Satanás a la tierra, no es en realidad una simple coincidencia que Satanás eligiera usar como base para atentar a la primera pareja. Esa insatisfacción que se había formado en su propio corazón con la provisión de Dios. Así fue como atrajo a Adán y Eva a la tentación. Recuerden que Dios le dijo a la primera pareja, he creado este hermoso jardín y de cualquier árbol pueden comer excepto de uno. ¿Y qué hizo Satanás cuando habló con Eva en Génesis capítulo 3? En lugar de recordarle a Eva todas las provisiones de Dios, dirigió su atención a la única prohibición que Dios dijo, no coman de este árbol. Él hace lo mismo en nuestra vida. Satanás quiere distraernos de pensar y agradecer a Dios por todas las provisiones que nos ha dado y llevarnos hacia las cosas que están prohibidas. Hizo eso con Eva y dijo en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La codicia, una insatisfacción con lo que Dios ya nos ha provisto. Y si miran la historia humana, es ese deseo de más o de algo diferente lo que lleva a todo pecado y rebelión contra Dios. Y produce un caos continuo en nuestras vidas y vemos esa misma escena desarrollándose incluso hoy. Un hombre que gana $150,000 al año malversa $100 de la caja chica y termina perdiendo su trabajo. Una esposa cristiana empieza a coquetear con un hombre casado y termina en un deseo sexual desbordado. Pierde no solo a su esposo, sino con el tiempo también a su amante, todo porque quería más. Una pareja con 2 trabajos bien pagados renuncia a sus empleos para empezar un negocio y ganar más dinero. El negocio fracasa, todo por su deseo de tener más. Y lo que es interesante y trágico es que en cada uno de esos casos, el deseo de más termina convirtiéndose en menos. Verán, esa es la mentira de Satanás. Nos incita a seguir haciendo a lo que Dios dice que no. La Biblia dice en Juan 8:44, Satanás es mentiroso y padre de mentira. Permítanme compartir con ustedes 2 mitos que a menudo creemos y que alimentan nuestro deseo de más. Mito número 1, puedo tenerlo todo.
Eso es particularmente popular en nuestra cultura estadounidense. Lo que la mente puede concebir y creer, lo puede lograr. Es decir, si trabajas lo suficiente, no hay absolutamente ningún límite para lo que puedes lograr. Puedes tenerlo todo. No, en realidad no puedes hacerlo. La verdad es que sinceramente siempre habrá alguien en el mundo que tenga más cosas que tú. Mito número 2 que alimenta nuestra insatisfacción. Podría ser realmente feliz si tan solo tuviera una cosa más. Sería feliz si solamente tuviera. Hay algo ahí fuera que podría llenar el vacío de mi corazón. Algunas personas llenan ese espacio con un trabajo diferente, una casa más grande, más tiempo libre en unas vacaciones, quizás una pareja diferente. Todos pensamos que hay algo ahí fuera que realmente nos haría felices. Pero, ¿saben cómo la mayoría de la gente llena ese espacio? Podría ser muy feliz si tan solo tuviera más dinero. Para nosotros, el dinero es un pasaporte que nos permite experimentar las cosas que realmente creemos que nos harán felices. Y por eso hay tantas advertencias en las Escrituras contra el amor al dinero. Leímos una de ellas hace un momento en 1 de Timoteo 6:10. Pablo dijo: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Saben, Jesús dijo, es imposible servir a Dios y al dinero. Es interesante, no dijo que es imposible servir a Dios y al sexo, o a Dios y a tu trabajo, o a Dios y a las actividades recreativas. Todas esas cosas pueden convertirse en ídolos, sin duda alguna. Pero hay algo único en la atracción del dinero. Y de nuevo, lo que es que el dinero es el pasaporte, la llave para comprar las cosas que creemos que nos harán felices en la vida. Pero todo es una ilusión. No hay nada que te robe más la felicidad en la vida que compararte con otras personas. Caer en el mito de más, de que hay algo en la vida que podría hacernos más felices. Bueno, ¿cuál es la alternativa a la codicia, a la comparación? En una palabra, es el contentamiento. Pablo dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 4 de Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, esta palabra contento no es sinónimo de perezoso o de sedentario. Así que permítanme darles una definición de contentamiento que uso en mi libro, El camino más transitado. Contentamiento significa estar en paz con las circunstancias que no puedo cambiar, las decisiones e incluso los errores que conforman nuestro destino. Permítanme repetirlo. Contentamiento significa estar en paz con las circunstancias que no puedo cambiar, las decisiones e incluso los errores que conforman nuestro destino. El contentamiento es la actitud que dice: voy a estar satisfecho con lo que Dios me ha dado. Es interesante cuando vemos al apóstol Pablo, él nunca estaba satisfecho con lo que él era, pero siempre estaba satisfecho con lo que tenía. Nunca estuvo satisfecho en su relación con Dios. En Filipenses 3:14 dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, pero estaba contento con sus posesiones materiales. De hecho, en Filipenses 4, versículos 11 al 13, escribió: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dijo que el contentamiento no es algo natural, ciertamente no en nuestra cultura, es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo se aprende a estar contento, a estar satisfecho con lo que Dios te ha dado? Muy rápidamente, permítanme compartir con ustedes 3 secretos para aprender el contentamiento. Número 1, compárate con el estándar de éxito de Dios en lugar de los estándares humanos de éxito. Compárate con el estándar de éxito de Dios en lugar de los estándares humanos de éxito. Antes de que Pablo conociera a Cristo, estaba en una carrera frenética. Se comparaba con otras personas.
Quería ser el hebreo de los hebreos, y lo era. Fue instruido en la escuela de Gamaliel. Fue circuncidado al 8º día. Era de la tribu de Benjamín. Medía su éxito en términos de otras personas, pero en el momento en que conoció a Jesucristo, ese estándar cambió. Dice en Filipenses 3, versículo 7, «Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo». 8. «Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Dijo, «En lo único que me concentro es en mi relación con Dios, no en lo que otras personas hacen o dejan de hacer». Saben, durante 50 años el Dr. George W. Truett fue pastor de esta iglesia. Tenía una gran definición de éxito que nunca he olvidado. Dijo, éxito es conocer la voluntad de Dios y hacerla. El éxito es conocer la voluntad de Dios y hacerla. Dios tiene un plan único para tu vida y para mi vida. El verdadero éxito es saber cuál es ese propósito y cumplir ese propósito. No el propósito que tiene para otra persona, sino el propósito que tiene para ti. Cuando un día estemos ante el Bema, el tribunal de Cristo, seremos evaluados, no según el plan de Dios para la vida de otra persona, no su plan para Billy Graham o Lottie Moon o cualquier otra persona. Seremos juzgados según el plan único que Dios tiene para nosotros. Número 2. Para experimentar satisfacción en la vida, confía en el plan soberano de Dios para tu vida. Confía en el plan soberano de Dios para tu vida. ¿Te das cuenta de que las partes más importantes de tu vida fueron todas parte del plan soberano de Dios para ti? Antes de que siquiera respiraras por primera vez. Es decir, piensa en las cosas más importantes sobre ti, tu composición física, tu composición emocional, tus padres que produjeron el ADN correcto para hacerte quien eres. Todas esas cosas fueron predeterminadas por Dios. No tuviste nada que ver con ello. Si no crees eso, escucha las palabras del Salmo 139, versículos 13 al 16. David dijo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Qué grandes versículos para recordarnos que ese niño no nacido en el vientre de su madre es obra de las manos de Dios. Y debería ser una fuente de consuelo pensar que cada parte de ti fue predeterminada por Dios. No solo tu composición emocional y tu apariencia física, sino que en el versículo 16 dice que cada día de tu vida fue programado en el libro de Dios antes de que vivieras uno solo. Eso significa que los otros aspectos de tu vida, la elección de tu pareja, tu vocación, tus hijos, todo ya ha sido registrado en el libro de Dios. ¿Sabes que el diseño de Dios, su soberanía sobre tu vida, se extiende incluso a tu situación económica? ¿Sabes? Pensamos, bueno, si tenemos dinero creemos que es por nuestro ingenio o nuestro trabajo duro. No, todo es por la bondad de Dios. Job 34, versículo 19 dice, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obras de sus manos. Nuestra situación económica también es parte del plan de Dios. Por eso Pablo dijo en 1 de Timoteo 6, 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si quieres estar satisfecho con tu situación, confía en el plan soberano de Dios para tu vida. Finalmente, una clave para el contentamiento es aprender a administrar tus expectativas. Necesitamos administrar nuestras expectativas. Pablo tenía una buena manera de hacerlo. En 1 de Timoteo 6, 7 y 8 dijo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esas son palabras poderosas.
si sabes de dónde vendrá tu próxima comida, si tienes un lugar donde dormir esta noche que sea bajo techo en lugar de afuera, a la intemperie, tú y yo deberíamos estar satisfechos. Cualquier cosa que tengamos por encima de eso es puramente por la gracia de Dios. Dios no nos debe nada. Si tenemos sustento y abrigo, con esto estaremos contentos. Permítanme concluir pidiéndoles que anoten 3 declaraciones que los ayudarán a aprender el contentamiento, 3 recordatorios. Recordatorio número 1. El plan de Dios para tu vida es único. Por lo tanto, rehúsa compararte con los demás. El plan de Dios para tu vida es único. Por lo tanto, rehúsa compararte con los demás. En segundo lugar, el propósito de Dios para tu vida se basa en su voluntad de elección. Por lo tanto, confía en su soberanía. El propósito de Dios para tu vida se basa en su voluntad de elección. Por lo tanto, confía en su soberanía. Y finalmente, la provisión de Dios para tu vida procede de su bondad. Por lo tanto, sé agradecido por lo que Él ya te ha provisto. Los dones de Dios para tu vida son por su bondad, así que agradece lo que tienes. Escucha, es imposible que la gratitud y el descontento coexistan en el mismo corazón. Si tenemos sustento y abrigo, con esto estaremos contentos. El contentamiento es quizás la actitud que más determina nuestro nivel de felicidad en la vida. Cuando aprendemos a vivir agradecidos, experimentaremos paz, alegría y propósito, incluso cuando nuestras circunstancias no son perfectas. Pero hay un enemigo silencioso que roba ese gozo: la comparación. Cuando fijamos la mirada en lo que otros tienen, lograron o disfrutan, poco a poco dejamos de ver las bendiciones que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Y eso, inevitablemente, disminuye nuestra felicidad. Por eso, en Camino a la Victoria estamos comprometidos a proclamar con claridad la verdad transformadora de la palabra de Dios. Una verdad que nos llama a vivir con gratitud, con propósito y con una confianza renovada en Cristo Jesús. Y este ministerio solo es posible gracias a la fidelidad y generosidad de personas como tú, que desean que la luz del Evangelio continúe impactando vidas en todo el mundo hispanohablante. Hoy quiero invitarte a considerar hacer una donación. Tu apoyo no solo nos permite seguir caminando contigo en este viaje de fe, sino que también nos ayuda a alcanzar a miles de personas más con mensajes bíblicos que edifican, fortalecen y transforman vidas. Como muestra de nuestro agradecimiento por tu generosidad, te enviaremos el recurso especial de este mes, diseñado para acompañarte en tu crecimiento espiritual. En unos momentos más, te compartiré lo que veremos en el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza y algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. La provisión de Dios para tu vida nace de su bondad, no de tus méritos. Por eso, cuando reconoces que cada bendición viene de la mano de Dios, tu corazón puede responder de la manera más natural y liberadora, con gratitud. Pero hay algo importante que debemos recordar. La gratitud y el descontento
no pueden habitar en el mismo corazón. Uno siempre desplazará al otro. Y es por eso que, en Camino a la Victoria, deseamos animarte hoy a elegir el contentamiento por encima de la comparación, la paz por encima de la ansiedad y la gratitud por encima de la presión cultural de tener más. Cuando dejamos de compararnos con los demás y fijamos nuestra mirada solamente en Dios, descubrimos que ya tenemos muchísimo por lo cual dar gracias y que la provisión de Dios siempre llega en el momento perfecto. Quédate con nosotros para ver un adelanto del siguiente mensaje, mientras seguimos juntos penetrando la oscuridad con la luz de la palabra de Dios. Tener un propósito es como tener un motor que impulsa nuestra vida. Un propósito es como un faro en medio de la oscuridad que le da dirección a nuestra vida en tiempos de incertidumbre. Y sin embargo, por muy importante que sea tener un propósito, los estudios han demostrado que menos del 3% de los estadounidenses tienen un propósito claramente definido en la vida, o las metas y objetivos para cumplir ese propósito. En nuestra serie Elige tus actitudes, cambia tu vida, estamos hablando de 11 elecciones de actitudes bíblicas que son esenciales para vivir la vida que Dios quiere que experimentemos. Y sin duda podría presentar un argumento de por qué cada una de estas decisiones es la más importante. Pero si tuviera que decir cuál de estas actitudes es la más esencial, ciertamente la que estamos tratando hoy estaría muy cerca, si no es que en la cima de la lista. Y esa es la elección de cómo vamos por la vida. Cómo pasamos el tiempo limitado que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Podemos vivir sin rumbo, simplemente reaccionando a lo que se nos presente cada día. O podemos elegir vivir nuestra vida con propósito. Y hoy vamos a hablar de la importancia de elegir el propósito sobre la falta de rumbo. Sin un propósito claramente definido para vivir, estamos condenados a vivir las vidas de las que habló Thoreau, vidas de silenciosa desesperación. Hoy vamos a hablar en detalle de cómo descubrir el propósito que Dios te ha dado en la vida. El trabajo sin un propósito pronto quiebra la mente y también el espíritu. Ahora, cuando hablamos de tu propósito, es importante aclarar la diferencia entre un propósito, los objetivos y las metas en tu vida. Veamos primero que nada el propósito. Una declaración de propósito de manera sencilla responde a la pregunta, ¿por qué existo? No te pierdas el próximo episodio y acompáñenos junto al Dr. Jeffress en el mensaje Elige el propósito sobre la falta de rumbo. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.